Continuando entonces, Magalí, con esto de empezamos con emociones negativas, seguimos con emociones positivas, mejor por eso empezamos con los platos, digamos, tristes, para luego fortalecernos. Claro. Y bueno, se habla, ¿cierto? Hemos visto muchas películas, muchos ejemplos, muchas situaciones que de repente se presenta, ¿cierto?, como las emociones positivas inclusive influyen tan directamente en la salud, ¿cierto?, de personas que tenían enfermedades, como, ¿cierto?, han mejorado, cómo las emociones afectan a todo el organismo. También hemos hablado no solamente del estado de ánimo, sino, ¿cierto?, todo el aspecto, y también cómo es el entorno, también las emociones positivas. Creo que las emociones ayudan a nuestra manera de ver las cosas también. Ajá, es cierto. Uno si está triste, la visión. Claro, uno si está triste enfoca todo como negativo, digamos. Y en cambio cuando está contento puede enfrentar las situaciones de una manera diferente, o cuando está en paz o tranquilidad o tiene las emociones positivas, digamos, es como que eso lo ayuda a uno a ser más asertivo, lo ayuda a enfrentar las situaciones adversas por ahí de una manera más positiva y diferente. Es hecho, ¿no? Por eso, cómo las emociones nos dan un enfoque de la vida totalmente diferente, ¿no? Y eso también influye directamente en nuestras acciones. Es cierto, y en nuestras reacciones también. Lo que va aquí presenta, vos lo mencionaste en la lección anterior, estamos allí en el día lunes, emociones positivas, y dice allí el autor, si ustedes me acompañan, segundo párrafo, dice: los encontraste, dice, los estados emocionales positivos como la compasión, la bondad, la humildad, la suavidad y la paciencia se asocian con el bienestar, una visión positiva y una relación óptima con otros y con Dios. Y entonces sigue hablando de lo que es la psicología positiva. Hablamos un poquito en el interludio ahí de este aspecto, en cuanto a cuántas cosas de repente nosotros leemos en algunos escritos de la hermana Elena, pero claro, no la catalogamos conforme a las corrientes de ahora, pero hoy un evento, qué grande, sacó una nueva línea en la psicología cuando ya nosotros la tenemos dicha de hace tiempo, ¿no? Sí, ahí podemos ver cómo, podemos ver digamos, que es de Dios, ¿verdad? Porque la psicología positiva es algo que está saliendo recientemente, y sin embargo habla mucho o da consejos, digamos, que Elena de White nos dio hace cientos de años atrás. El hecho es que la psicología positiva quizás se base mucho en el esfuerzo personal, el esfuerzo propio, y nosotros, de parte del punto de vista de la hermana Elena, lo vemos que esa fuerza proviene de Dios, ¿no? Dos cosas totalmente, pero podemos hablar de psicología positiva en algunos aspectos, ¿no? Claro. Compartimos, en otros nada, la fuente totalmente diferente, la fuente totalmente diferente. Pero qué lindo es saber, entonces, ahora entramos en lo que es emociones positivas, lo importante es del valor, ¿no?, de ciertos elementos que la Biblia continuamente nos habla, de la fe, de la esperanza, del amor. Y el autor sí habla del amor, ¿no? Que dice que, bueno, si leemos en Gálatas, no, en Colosenses 3, 12 al 14, dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humanidad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y ahora dice lo claro, y lo más ¿no? importante, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El vínculo perfecto. Así que hablando de emociones, digamos así, el vínculo perfecto es el amor. Y yo digo, y hablando de estados de ánimo, ¿podríamos hablar también de lo mismo? Yo creo que sí, el amor, o sea, también cambia nuestros estados de ánimo. Cuando uno se siente por ahí solo o está triste, influye en cómo queremos a otras personas, porque por ahí la tristeza nos hace pensar en nosotros mismos, y el amor nos hace pensar en otras personas también. Sí. Yo creo que muchas veces ahí podemos entender lo que es fe, esperanza, amor y todos los otros atributos que necesitamos en cuanto a que para las emociones, no importa lo que estemos enfrentando, el hecho es, nosotros debemos direccionar nuestros pensamientos, direccionar nuestras emociones. Hay una cita bien clara que el mismo esfuerzo, Magalí, que hacemos para vencer las tentaciones es el mismo esfuerzo, en la misma lucha, ¿no? ¿Cierto? Necesitamos para vencer los estados de ánimo. Es decir, y yo creo que aquí podemos hablar de quizás emociones negativas que directamente distorsionen nuestra visión de la realidad o distorsionen nuestra conducta,
podríamos hablar también, Magalí, de decir emociones positivas demasiado positivas. No claro, sé cómo podríamos hablarlo. Sí, digamos como por ahí nos vamos a los dos extremos. Sí. Digamos, tenemos emociones, euforia, digamos, una euforia total, una alegría, sentimientos, digamos, como muy eufóricos, y por el otro lado nos vamos a lo que son sentimientos muy negativos, como lo que dos polos totalmente opuestos, pero no encontramos a veces el equilibrio. El equilibrio. Que el equilibrio en sí solamente nos lo puede dar Dios. Digamos, nosotros somos personas muy débiles y nos dejamos llevar justamente por las diferentes situaciones de la vida y de las emociones. Porque la lección presenta emociones negativas por un lado, emociones positivas por el otro lado, pareciera como que no se puede tener negativo, claro. o todo positivo, o todo positivo. Pero... Es decir, yo creo que el autor no tiene esa idea, simplemente presenta que hay dos emociones que tenemos que tratar de que las negativas no distorsionen nuestra conducta, que las positivas canalicemos las positivas correctamente y busquemos un equilibrio entre las dos, ¿no? Y yo lo que voy es cómo las emociones positivas allí se producen bienestar. Y el hecho es, el autor presenta allí, dice cuanto más, dice, las emociones positivas, dice, en la visión, dice, mejoran la salud general, ¿no? Es decir, yo digo, no solamente la salud general de nosotros como individuos, sino también de nuestro entorno, en la familia, en los hijos. Es decir, cómo yo proyecto, ¿cierto?, en mis hijos, conforme a las emociones, ellos van a ir canalizando las distintas situaciones de la vida, ¿no? Sí, la gente por ahí suele decir, si uno está bien, el resto está bien. Cuando uno se siente bien, ve las cosas de una manera diferente y contribuye al bienestar de los demás también. Por ahí, estando uno mal, le cuesta ayudar a otro, pero al sentirse uno bien puede influenciar, digamos, para beneficio de otros. El autor tiene algo clave. Es decir, en todo esto él quiere mostrarnos, ¿cierto?, en la Biblia, que las emociones son de los hombres. Son del ser humano. Y que muchas veces movidos, cuando se hicieron actos, digamos así, no correctos, fueron muchos movidos por emociones no controlables. Y entonces en los aspectos positivos de las conductas presenta, dice, porque canalizaron o tenían digamos así, trabajaban con emociones positivas. No es fácil eso, no es fácil. Porque distintas situaciones de la vida, no decir, bueno, yo siempre voy a tener emociones positivas. No, pero es el tema de manejar nuestras emociones. Creo que el autor hace mucho énfasis al hecho de que somos seres humanos, que tenemos emociones, que tenemos sentimientos, y a la vez eso nos hace más humanos el tener emociones, y nos ayuda a disfrutar de la vida. Gracias a Dios tenemos las emociones y podemos diferenciar diferentes cosas, pero que no las emociones no tomen el control de nuestras vidas, sino que nosotros sepamos manejar las emociones. Exactamente. Bueno, creo que es una linda introducción de esto, de lo que estamos hablando, del folleto nos introduce las emociones. Y entonces yo me quedo, ¿cierto? ¿Cuántas veces nosotros, digamos, no sé si te ha pasado, Magalí, de repente nos tocaba un examen difícil, o de repente nos tocaba hablar en público o hacer alguna actuación de esas que no nos gustan o que no estábamos, digamos así, acostumbrados, o enfrentar algo nuevo, ¿cierto? Sí, produce ciertas emociones que algunas veces las descontrolamos, de repente nos transpiran las manos, tiemblan las piernas, balbuceamos o nuestra voz tiembla, nos ponemos nerviosos. Digamos, las emociones muchas veces nos condicionan un poquito, queremos estar más sueltos, pero no podemos, estamos ahí aferrados, ¿cierto?, a algo que como que nos ata. Pero qué lindo que entonces nos quedemos con esto, es decir, con la ayuda de Dios todo es posible, ¿no? Es decir, creo que el autor presenta aquí los dos aspectos, emociones negativas, emociones positivas, pero entonces también presenta que fue parte de la humanidad en la historia de la Biblia, y entonces presenta allí, ¿cierto?, lo que es el amor como el centro, como el vínculo para esas relaciones, cómo manejarnos en las emociones, pero también que nosotros tengamos allí la seguridad, ¿cierto?, de que a través de la fe, puesta justamente en la esperanza en Dios, nosotros podamos tener emociones equilibradas que nos ayuden en distintas situaciones a enfrentar, a canalizar y tener conductas que sean allí, digamos así, correctas para el vivir, para el momento que estamos pasando.